Muy buenas noches amigos, Dios los bendice rica y abundantemente. Como siempre les reitero que es para mí un placer y un privilegio compartir mi conciencia con ustedes durante este servicio de Sociedad en el Silencio correspondiente a hoy martes 4 de marzo, víspera de miércoles de ceniza, el día en que el mundo cristiano inicia la temporada de Cuaresma y el día en que nosotros, los estudiantes de Cristianismo Práctico, iniciamos el estudio de nuestro programa Guarda una Cuaresma Verdadera, apoyados en el libro de nuestro cofundador que tiene el mismo nombre. Pero antes de empezar, demos gracias por la seguridad de que Divinidad en nosotros entrega y recibe este mensaje, el cual revela a cada cual de acuerdo a su estado de conciencia y el orden divino establecido. Y porque sabemos que es así, ustedes allá y yo aquí decimos juntos, gracias, gracias, gracias Dios. Y bien amigos, aunque en apariencia cada Cuaresma es igual porque conmemoramos los mismos eventos, individualmente cada Cuaresma es diferente y única para cada cristiano. En general, la Cuaresma es un tiempo de preparación que antecede a la realización de algo mayor. Y aunque muchas veces damos esto por sentado, vivir otra Cuaresma con la intención de que esa Cuaresma sea una Cuaresma verdadera, realmente es un privilegio. Y es un privilegio aún mayor poder vivirla usando el programa guía que nos legara nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, y al que en esta hora yo invito a todas las personas que están conectadas por esta vía y que participan de nuestras meditaciones y de nuestro servicio para que formen parte o para que hagan este curso. Empiezo diciéndoles, explicándoles el curso, que este programa se apoya totalmente en la guía de este libro, de nuestro libro, no lo tengo a mano, de nuestro libro Guarda una Cuaresma Verdadera. A ver si lo encuentro, dame un segundo. Bueno, mi librito está un poco, tiene mucho uso, ¿no? Pero el libro tiene como título Guarda una Cuaresma Verdadera. Y hoy yo quiero introducirlo para las personas que están conectadas y que siguen nuestro programa, para motivarlos a hacer esta Cuaresma con nosotros. Esta introducción va a servir también para refrescar a nuestros estudiantes regulares que cada año pues hacen el curso con nosotros. Pues bien amigos, nuestro programa, nuestro curso, el programa de nuestro curso Guarda una Cuaresma Verdadera consiste en estudiar la lección correspondiente a cada día de la Cuaresma en el orden que aparecen en el libro. Las clases van a ser virtuales y se van a impartir de lunes a viernes de cada semana, porque la clase correspondiente al sábado será presentada como panorámica en la clase del viernes. Los domingos, que no se cuentan como parte de la Cuaresma, tendremos un servicio especial, devocional, presencial, que se va a apoyar en el tema que el señor Fillmore designa en el mismo libro para cada uno de los domingos de la temporada. A partir del día 13 de abril, que es el lunes santo, cuando inicia nuestra Semana Santa, las clases serán presenciales. Y el jueves santo, luego de la clase del día que tiene como tema Getsemaní, damos inicio a nuestro seminario de Semana Santa. Más o menos esa es la programación. Es importante que usted tome nota de esta información porque mañana miércoles de ceniza, que inicia nuestro curso Guarda una Cuaresma Verdadera, inicia con un servicio presencial en Uniquén Dominicana. Por eso, y luego de eso, a las 6:30 cada día, de lunes a viernes, tendremos nuestra clase virtual.
Si usted decide hacer el curso, deberá estudiar las lecciones cada día, contestar las preguntas y meditar o reflexionar en la cita o en las citas bíblicas en las que se apoya cada clase. Si necesita alguna aclaración, más información acerca de nuestro curso gratuito, puede llamar a Unity Dominicana al 809-563-7720 o puede escribir en los comentarios lo que necesita y con gusto le contestaremos. Creo que esa es toda la información que necesita para, pues, simplemente formar parte de este grupo de cristianos practicantes que cada cuaresma tenemos la intención de guardar una verdadera cuaresma. El método de estudio que vamos a utilizar y la forma en que el Señor Firmo presenta cada lección, sí la voy a compartir en estos momentos. Pero definitivamente debo ir a buscar mi libro. Denme un segundo, por favor. Ok, estamos de vuelta. Nuestro libro tiene como título Guarda una cuaresma verdadera. Y está dividido en 3 partes. En la primera parte están las verdades. En la primera parte están las verdades en las que se apoya el cristianismo práctico. O sea, todo lo que el camino a la perfección, la Santa Trinidad, el trono del amor, el mundo pide valor, o sea, todas las verdades en que se apoya el cristianismo práctico. En la segunda parte, usted va a encontrar las lecciones para cada día de la cuaresma, empezando con la lección del día miércoles de ceniza. La segunda parte. Ok. Déjame buscársela aquí. La segunda parte inicia aquí. Y aquí usted va a encontrar las lecciones para cada día de la cuaresma, iniciando con la afirmación y la negación. Luego viene la tercera y última parte del libro. En la tercera y última parte del libro encontramos las preguntas relacionadas a cada una de las lecciones de la cuaresma, que son las preguntas en las que usted va a trabajar. Empieza aquí en esta parte. Aquí en esta última parte están todas las preguntas que debemos contestar luego del estudio diario de las lecciones y de las lecturas complementarias, que son las que están conformadas por la primera parte del libro, donde le dije que se encuentran las verdades en las que se apoya, pues, el cristianismo práctico. Les reitero que aunque los domingos de que se encuentran dentro de la temporada de cuaresma no son parte de la cuaresma, o sea que no se cuentan dentro de los 40 días, durante esos domingos en Unity celebramos un servicio que está inspirado en el tema, porque el Señor Firmo sí asigna un tema para cada domingo de la temporada. De acuerdo a mi estado de conciencia, las 5 primeras lecciones del juicio, las 6 primeras lecciones del libro, representan lo que yo he llamado el proceso creativo de la cuaresma, porque nos inspira a seguir los pasos bosquejados para la temporada de cuaresma y descubrir que estamos construyendo sobre una base firme que nos va a llevar a recordar que Cristo en nosotros está resucitando como luz, como vida y como sustancia. Las próximas lecciones del libro se centran en nuestras 12 facultades, luego de las cuales cada lección se centra en un símbolo de la Semana Santa. Y las últimas lecciones pues nos llevan al Espíritu Santo, el fuego de Dios, la nueva raza de hombres regenerados que estamos destinados a convertirnos. La invitación de nuestro cofundador
para cada uno de nosotros, cristianos practicantes, dice que Cristo es en medio de nosotros, como el Dios de nuestro planeta y como el único gran maestro. Nos invita a dejar todas nuestras cargas en el Señor y a entrar en la temporada de Cuaresma con la intención de obtener resultados definidos. Esa es la invitación de nuestro cofundador para cada uno de nosotros. Esa es la invitación de nuestro cofundador para inspirarnos a que hagamos el programa, que tomemos la decisión de vivir una Cuaresma verdadera. Y la invitación de Cristo en mí para que la vivamos es tomar la decisión de impedir que esta Cuaresma sea simplemente una Cuaresma más de las muchas Cuaresmas que ya hemos vivido. Mi invitación es que tomemos la decisión de permitir que esta Cuaresma sea única, que salgamos de ella libres de pensamientos conscientes de error, meditando día y noche en la verdad espiritual hasta que logremos incorporarla en la conciencia, en una conciencia de unidad con nuestro Padre, Madre Dios. Luego de esta introducción, damos inicio a nuestro servicio de hoy día, que tiene como título Hablemos de Cuaresma, durante el cual analizaremos algunos puntos importantes de la Cuaresma y unos puntos mucho más importantes de la figura central de la Cuaresma, que es nuestro Maestro, Cristo Jesús. Y empiezo diciendo que esta temporada de oración y ayuno, si así lo decidimos, si esa es nuestra intención, nos inspira a despertar del sueño virtual que es la vida en este plano de las formas. Aunque la Cuaresma ha sido relacionada con los 40 días que preceden a la resurrección de Jesús el Cristo, como cristianos practicantes nosotros sabemos que no es así. La Cuaresma fue instituida por la Iglesia, póngame cuidado, fue instituida por la Iglesia un siglo después de Cristo. Y no existe en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento nada relacionado con la Cuaresma. Pese a ello, en Unity decimos que esta práctica no tiene base bíblica. No le reconocemos ninguna base bíblica ni religiosa, pero sí le reconocemos una base espiritual. Y creemos, de acuerdo a lo que nos enseña nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, que esa base espiritual fue establecida por Moisés, por Elías y por el mismo Maestro Jesús, cuando antes de iniciar su obra espiritual observaron un periodo de preparación de 40 días de oración y de ayuno. Por eso les decía al principio que para nosotros en Unity la Cuaresma es un tiempo de preparación que antecede a la realización de algo mayor, porque fue luego del ayuno y la oración que Moisés se puso en acción para recibir los 10 mandamientos. Y fue luego de ese periodo de ayuno y de oración que Jesús se puso en acción para iniciar su ministerio. Por eso podemos definir la Cuaresma como ese tiempo de preparación para la realización de algo mayor. Ese tiempo de retiro de las cosas del mundo para centrarnos en las cosas del Espíritu. Un tiempo de preparación para la resurrección de la mente de la oscuridad, del error en que las falsas creencias la han sumergido. Es el propósito de la Cuaresma en Unity, disciplinar la mente con oración y limpiar el cuerpo con ayuno físico o mental para hacerlos más receptivos a la instrucción y la guía del Espíritu. Por eso, en lugar de observarla desde un barco o rechazarla como una práctica religiosa porque fue instituida por la Iglesia, los cristianos practicantes de Unity observamos la Cuaresma como una práctica espiritual
siguiendo no la letra, sino su espíritu. Como ustedes ya saben, el propósito de Unity como filosofía de vida es asumir lo que aprovecha y desechar lo que no, pero sin juzgar ni subestimar. Por eso honramos este tiempo de preparación ejemplificado por grandes hombres y nos comprometemos, siguiendo este programa de nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, a guardar una cuaresma verdadera. Yo siento que ese fue el propósito de nuestro cofundador con el legado de este programa, un programa maravilloso que nos inspira a dejar a un lado nuestros afanes y obtener resultados definidos después de prepararnos durante la cuaresma. Y siendo la cuaresma una temporada de ayuno, Unity nos invita a que no solo limitemos nuestro ayuno a renunciar a ciertas comidas o a ciertas bebidas, que además de hacerle muy bien al cuerpo, beneficia a nuestra mente porque la disciplina, sino que Unity también nos invita para que ampliemos el propósito del ayuno y nos centremos en la práctica espiritual de algunas acciones que es lo que constituye el ayuno espiritual. Ayuno espiritual que realizamos en Unity, además del ayuno físico, no es otra cosa que abstenernos de pensar erróneamente, meditando en la verdad para incorporarla en nuestra vida y unificarnos con nuestro Padre, Madre Dios, en una conciencia de unidad. El ayuno espiritual implica, póngame cuidado, primero, dejar de juzgar a otros y ver su Cristo, ver su esencia. Consiste en ayunar de palabras hirientes y solo pronunciar conscientemente palabras sanadoras. Ayunar de egoísmo y entregar amor. Ayunar de enojos, de resentimientos y centrarnos en la presencia crística que nos habita. Ayunar de incertidumbre, de pesimismo, centrándonos en la omnipresencia del bien que es Dios, tanto dentro como fuera de nosotros. Ayunar de preocupaciones y confiar en la divinidad y en la perfección del plan divino. Ayunar de quejas y dar gracias a Dios por todo, pero muy especialmente dar gracias por el reino que Él nos heredó. Ayunar de angustias orando sin cesar. Ayunar de rencor y practicar el perdón. Ayunar de ego, dejando de sentirnos superior a los demás. Ser compasivos. Ayunar de ansiedad y la seguridad y la confianza de que la paz, Dios, fluye en nosotros y lo único que tenemos que hacer es permitírselo. Ayunar de desaliento, permitiendo que la fe y el entusiasmo que Dios es en cada uno de nosotros simplemente se exprese. Pero muy especialmente el ayuno espiritual consiste en ayunar de esa sensación de separación consciente y proponernos vivir conscientemente consciente de nuestra unidad con el Padre. Vivir conscientemente consciente de que todo es Dios y que solo Dios es. En otras palabras, ayunar espiritualmente tiene como propósito incluir durante este tiempo prácticas internas que nos permitan liberar nuestra divinidad como resultado de la muerte de nuestra personalidad y la resurrección de nuestro Cristo interno. Es honrar la cuaresma como un tiempo de crecimiento, de desarrollo progresivo, durante el cual, si así lo decidimos, podremos sumergir nuestra mente en la mente crística, en la mente Dios, para levantarnos a un estado más alto que nos lleve al despertar consciente de la verdad que cada uno de nosotros es. En la seguridad que donde dos o más se juntan en oración, en el nombre de yo soy, habita en medio de ellos.
Por esta razón, cuando nos proponemos seguir los pasos que bosqueja Unity para esta temporada, cuando nos proponemos guardar una cuaresma verdadera siguiendo los pasos de nuestro programa, guarda una cuaresma verdadera, logramos recordar y llenarnos de la certeza de que Cristo es en nosotros y podemos sentir el despertar de su luz, de su vida y de su sustancia. Otra práctica que Unity propone en este programa, en este curso de lecciones para guardar una cuaresma verdadera, es la meditación y el estudio, porque a través de la meditación y el estudio recordamos el verdadero significado de los símbolos de la cuaresma. Estos símbolos que son la crucifixión, la resurrección, y podemos verlo y comprenderlo más allá de lo meramente físico, más allá de un sacrificio, más allá de lo aparente. Porque cuando vemos la crucifixión metafísicamente, más allá de la letra, más allá de la apariencia, no vamos a encontrar dolor ni salvación. Vamos a encontrar renuncia. Y cuando vemos la resurrección más allá de la letra, más allá de lo físico, más allá de lo aparente, vamos a encontrar victoria. Renuncia en la crucifixión porque nos recuerda que con nada externo llegamos a este plano de las formas, pero que con nada externo nos vamos al otro lado. En esa renuncia simbolizada por la crucifixión, vemos a Jesús, el hombre, desnudo o semidesnudo en la cruz. Y lo vemos como la representación de la crucifixión de nuestros lastres, la crucifixión de nuestro orgullo personal, de nuestra reputación. Lo vemos como la crucifixión y la liberación de la opinión de los demás. Amigos, en otras palabras, la crucifixión, cuando la vemos metafísicamente, más allá de la apariencia, más allá de la palabra, simboliza la muerte de nuestra personalidad, la muerte de nuestra humanidad, de la misma forma que la tumba vacía o la resurrección simbolizan la victoria de nuestra divinidad. Así pues, cuando tomamos la decisión de vivir una cuaresma verdadera, vemos en la crucifixión o renuncia cómo vencemos nuestra humanidad, y con la resurrección o la victoria dejamos que nuestra divinidad pues simplemente tome el lugar de nuestra humanidad, se exprese, fluya y se expanda. Y eso es guardar una cuaresma verdadera, amigos. Negar que somos nuestros cuerpos, negar que somos nuestros pensamientos, afirmar que somos seres espirituales, que somos canales a través de los cuales la divinidad se expresa, a través de los cuales la divinidad se experimenta a sí misma, mientras nosotros reconocemos nuestra esencia crística, yo soy, como imagen y semejanza. Vivir una cuaresma verdadera es rendirnos, dejar ir el pequeño yo, afirmándonos y reconociéndonos en el gran yo soy, entrando al lugar secreto del Altísimo. El altar es el lugar en ti y en mí, donde renunciamos a esos pensamientos de error que se encuentran en nuestra mente consciente y en nuestra mente subconsciente, y nos centramos en lo más elevado de nosotros, que es nuestra esencia, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Actuando desde esa individualidad, actuando desde nuestra esencia, doblegamos nuestro ego y nos limpiamos interiormente con ayuno, oración y acción. Borramos consciente o inconscientemente toda palabra o pensamiento de condenación, de juicio, de crítica, todo comentario que no sea una bendición acerca de situación, personas o cosas en nuestras vidas, pero que según nuestra personalidad no están de acuerdo conmigo, difieren conmigo porque tienen diferentes creencias o asumen diferentes actitudes. Eso es lo que borramos. Toda palabra o pensamiento de error en contra de esas personas, situaciones o cosas en nuestra vida. Luego nos perdonamos a nosotros mismos por haber juzgado o condenado esas situaciones, personas o cosas que de acuerdo a nuestra humanidad pues simplemente no obedecen a nuestro ego, sino que desobedecen nuestras demandas.
ignoran nuestras solicitudes y no actúan conforme a nuestra voluntad. Nos perdonamos a nosotros mismos por haber juzgado y condenado a esas personas. Y por eso, personalmente, para mí, la Cuaresma es un tiempo de Ho'oponopono. Es un tiempo de borrar, de perdonarnos y de dar gracias y reconocer el amor que Dios es en cada uno de nosotros. Es un tiempo de decir gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias por esas personas, situaciones o cosas que han aparecido en mi vida, que me han permitido reconocer mi actitud opuesta a la verdad hacia ellos, pedirme perdón por mi actuación y reconocer el amor que soy y amarme y amar esas condiciones. Por eso, con una actitud de Ho'oponopono, aceptamos que aquello que vemos reflejado en nosotros y que no nos gusta debe ser sanado en nosotros, porque si lo veo es porque lo tengo en mí. Amigos, la Cuaresma es un tiempo de preparación para honrar nuestra divinidad y expresarla todo el tiempo que permanecemos en este plano, porque solo así, tomando esa decisión, solo con este propósito, solo con esta intención, lograremos que esta Cuaresma no sea una Cuaresma más de las muchas Cuaresmas que ya hemos hecho en este plano de las formas. La Cuaresma es un tiempo de manifestar la imagen y semejanza que somos de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Y decir como el Maestro en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, vio el Padre. O como dijo Santa Teresa, que quien me mire, te vea. Que quien me mire pueda ver el Cristo. Amigos, la Cuaresma es un tiempo para recordar que Jesús no es la esperanza de la humanidad para ser salvos. Eso es literal. Jesús no es la esperanza de la humanidad para ser salvos, sino que el Cristo que es en nuestro corazón y que Jesús nos reveló en su iluminada conciencia es nuestra esperanza de gloria. Jesús no es la esperanza de la humanidad para ser salvos. Cristo Jesús, el Cristo que Jesús nos reveló en su iluminada conciencia es nuestra esperanza de gloria. Amigos, la Cuaresma en Unity es tiempo de recordar que Dios a quien oramos es el mismo al que oró el Maestro Jesús. El Maestro Jesús que era carne como nosotros y cuyos sufrimientos fueron tan reales como lo son los nuestros. Recordarnos que no hay intimidad que Jesús tuviera con el Padre que nosotros no podamos tener. Y que fue el propósito de Jesús que toda la humanidad realizara una unión perfecta con Dios. Es tiempo de recordar que la única diferencia entre nosotros y Jesús es que Él fue el primero y hasta ahora el único en alcanzar el estado crístico. Por eso es el señalador del camino, el ejemplo a seguir. Dice el señor Fillmore que Jesús, siendo hombre, fue más que hombre, porque dejó expresar un factor desconocido por el hombre, que era la conciencia de Cristo. Dice el señor Fillmore que fue ese desarrollo lo que transformó a Jesús en Dios encarnado, porque Cristo es la mente individualizada a Dios. Por eso Cristo Jesús no puede ser separado de Dios. No se puede decir dónde termina Jesús hombre y dónde empieza Dios Cristo. Amados, la Cuaresma es un tiempo para recordar que tampoco podemos decir que somos hombres como lo fue Jesús, porque Él dejó esa conciencia personal que nos separa de la divinidad y se unió con el principio. Y demostró en su resurrección, demostró en su ascensión, que su conciencia no estaba separada del ser, porque Él era el ser. Pese a su grandeza,
debemos recordar que Jesús no hizo nada que sea superior a lo que Él en cada uno de nosotros, Cristo en cada uno de nosotros espera que logremos. Y que más tarde o más temprano vamos a lograr. Porque más tarde o más temprano, cada uno de nosotros va a ser uno con Cristo, como Cristo Jesús fue uno con el Padre. Es mi deseo, es mi intención, es mi propósito que en esta Cuaresma, tanto yo como tú, nos empoderemos y sintamos lo que debemos sentir cuando afirmamos: Cristo en mí, mi esperanza de gloria. O cuando afirmamos: mi Padre y yo, uno somos. O cuando afirmamos: todo es posible para el que cree. O cuando simplemente afirmamos: el Padre que mora en mí hace la obra, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y es que sentir es la clave. Cuando no hay sentimiento, cuando no hay emoción, cuando no hay pasión, la afirmación es automática. No sale de nuestro corazón, que como nos dice nuestro cofundador, el señor Firmón, es la mente subconsciente. Cuando afirmamos sin sentimientos, esa afirmación es automática. Sale simplemente de nuestro intelecto, sale de nuestra mente consciente. Pero cuando lo hacemos desde el corazón, sale de nuestro subconsciente y es una manifestación o la expresión de esa verdad que se encuentra guardada allí. Recordemos en esta Cuaresma que cada clase, cada día, adquiere un significado diferente. Que con cada lectura, con cada estudio, una mayor comprensión se despierta en nosotros. Porque el estado de conciencia que habitábamos la Cuaresma 2024 no es el mismo estado de conciencia que estamos habitando en esta Cuaresma 2025. Por eso los invito a estudiar, a los que ya hemos hecho el curso, a los que ya conocemos el programa, los invito a estudiarlo como un estreno. Que cada lección sea un estreno para nosotros. A buscar interpretaciones diferentes en cada lectura bíblica. A vivir con pasión cada día de esta nueva Cuaresma y tomar la decisión de encontrarnos en todo estado de conciencia simbolizado por cada uno de los personajes que conforman las historias bíblicas en que se apoyan cada una de las lecciones de este programa de Igual a una Cuaresma Verdadera. Pero muy especialmente nos invito a movernos a ese estado de conciencia crística, que es nuestro propósito en este plano de las formas. En esta hora, mis amigos, los invito para que durante este tiempo de Cuaresma que vamos a iniciar mañana, honremos nuestras palabras, honremos nuestras acciones, haciendo que las mismas palabras y acciones sean coherentes y que sean una expresión una de la otra. Que si digo creo, mi acción se corresponde con esa creencia. Los invito para que celebremos la unidad y asumiendo responsabilidad aceptemos que somos uno y perdonando nos perdonamos. Y que respetemos la diversidad, respetemos los estados de conciencia que habitan los demás, que busquemos lo que nos une en esas personas que tienen diferentes estados de conciencia y que dejemos de centrarnos en aquellas cosas que nos separan. Es mi deseo que salgamos de esta Cuaresma recordando enseñanzas claves de nuestro Maestro. Enseñanzas claves como la humildad. Ser humildes como el Maestro Jesús implica no permitir que los halagos, las alabanzas envanezcan nuestro corazón. Que recordemos que el que hoy nos alaba, nos ensalza, mañana puede pedir que nos crucifiquen.
vamos a trabajar con nosotros para que ni los insultos ni los halagos afecten nuestra estabilidad. Otra enseñanza, traición. No vamos a permitir que nuestra humanidad nos diga que si nos traicionaron, debemos traicionar de vuelta. Vamos a amar y a respetar, amar y aceptar que cada uno da lo que tiene. Recordemos las palabras del maestro cuando fue traicionado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No eran conscientes. El estado de conciencia que habitaban no les permitía reconocer su error. Amigos, es mi deseo que en esta cuaresma, tanto tú como yo, recordemos que aunque los Hexemaní van a llegar a nuestra vida, porque es promesa que en el mundo tendremos aflicción, debemos recordar que el propósito de los Hexemaní en nuestra vida no es matarnos, sino llevarnos, movernos, mudarnos a otra dimensión de poder. Que nuestros talentos son regalos, que nuestras habilidades, nuestras facultades son regalos que debemos usar para que se multiplique, porque lo que no se usa sabemos que se atrofia. Pero que aunque esos talentos son regalos, no debemos olvidar que somos los administradores de esos talentos, que pertenecen a la divinidad y que humanidad debe administrar. Otra cosa que debemos aprender, que debemos recordar durante esta cuaresma es que vivir una cuaresma verdadera no depende de otros, siempre depende de nosotros. Estas enseñanzas pueden parecer o sonar difíciles, pero son difíciles si asumimos que debemos apropiarnos de ellas solo. Pero no es así, porque el Maestro nos dejó un consolador, nos dejó el Espíritu Santo, que tiene el propósito de revelarnos lo que necesitamos, que nos sea revelado para cumplir con nuestra misión en esta fusión de vida. Amados, es mi propósito que en este año todos los hombres, pero muy especialmente todos los cristianos, pero muy especialmente todos los cristianos practicantes, seamos capaces de disfrutar de esta presencia divina que no es fuego ni es paloma, es persona, de acuerdo a la Trinidad, la tercera, pero no la última. Es importante que durante esta temporada de Cuaresma no olvidemos que el Espíritu Santo y su poder nos hace conscientes de ser uno con el uno. Nos hace consciente de nuestra participación, de nuestra parte en el plan divino. Su sabiduría expande la mente, dispersa la ignorancia del pensamiento mortal y libera la luz interna que ilumina el alma hasta inundarla de ideas divinas. Espíritu Santo nos guía divinamente, nos sumerge en la conciencia crística al liberarnos de la conciencia humana. Y es así, gracias Dios. Yo honro este lugar en ti, donde la divina presencia habita. Ese lugar en ti donde solo la paz, el amor, la verdad y la luz es. Ese lugar donde tú y yo estamos despiertos. Ese lugar donde no hay mente, ese lugar donde solo Dios es. Ese lugar donde cuando tú estás en ese lugar en ti y yo estoy en ese mismo lugar en mí, tú y yo sabemos que somos uno. Y unificada con la luz en ti, celebro tu infinita paz, te deseo felicidad y te doy infinitas gracias. Recordándote que nuestra próxima cita es mañana,
Mañana, miércoles de ceniza, en nuestro servicio presencial que da inicio a nuestra temporada de Cuaresma, que da inicio a nuestro curso Guarda una Cuaresma verdadera. Mañana, miércoles a las 6:30 p.m. en Unity en Dominicana, frente al Centro Olímpico en la 27 de febrero. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy día, deseándote un feliz resto de la noche. Te recuerdo que Dios nos bendice, nos restaura y nos prospera. Te veo mañana miércoles 6:30 p.m. en Unity en Dominicana. Bendiciones.